Y Huesca vive el penúltimo día de sus fiestas y los aficionados a la petanca han marcado el inicio de la jornada. Como todos los años, la Plaza Europa ha sido el escenario escogido para disputar este mítico torneo. Ya tenemos a los inscritos aquí apuntados, lo más importante para que se dispute el torneo de petanca. Sí, somos un grupo de compañeros que participamos en las fiestas de San Lorenzo. Lo organiza el Club Petanca Castillo de los Barres. Y ya lo ves, somos una pequeña familia y pasamos la mañana aquí. Pequeña familia, ya lo decía, hay buen ambiente, ¿no? Hay diferentes todos los grupos, años se han hecho tripletas, ¿no? Porque juegan por grupos de 3. Sí, exactamente, grupo de 3. Y que gane el mejor. Exactamente, lo primero. Hasta para jugar a la petanca hay que ir de blanco y verde, ¿no? No es obligado, pero hace más bonito. Claro, uno así se encuentra que está participando en las fiestas. Exactamente. Otro de los actos. Exactamente. Y jugar a la petanca tiene su misterio, ¿no? Porque veo que también el terreno influye. Sí, lo que pasa es que aquí en Huesca están muy equivocados porque la gente se piensa que es juego de mayores y están muy equivocados porque vamos a Lérida o vamos a Zaragoza y hay un montón de gente joven. Con esta situación dice Puri que ya ganan, ¿no? Sí. A falta de que aún tiras en esa pelota. Ganamos aún con esa otra bola. ¿Y por qué ganáis? Porque el señor este no ha llegado ahora. Ahora nos toca a nosotros ya. Ellos han quedado sin bolas. Y vosotras os habéis quedado más cerca de la otra. Cerca de la otra, exacto. Y ahora nosotros tenemos 4 bolas e intentar entrar allí. Pues y a ver, hacer suerte. más puntos. Por aquí vienen hasta de Tardienta a jugar al campeonato. Sí, hemos venido 8. Estábamos 7, ha fallado, o sea, estábamos 9 y ha fallado 1. O sea que son auténticos aficionados. Auténtico, hasta la médula. ¿Practican mucho? Sí, normalmente sí. Todos los días practicamos 1 hora, hora y media. O sea que apuntan fuerte, ¿no? Para ganar el campeonato. La suerte que tenemos es que ahora ha entrado gente joven. ¿El campo cuánto mide? Pues unos 15 metros. Lleva poco tiempo usted, ¿verdad, Rosa? Poco, 3 metros, 3 meses. La oía que le decían, tira por aquí, tira por Sí, ahí arriba. tira por aquí, arrima por aquí. Si, pues, si me sale bien, bien, y si no, pues oye, pero aún voy jugando. Se dan consejos, discuten, hay también problemas, ¿no? A ver, ¿cómo hay que tirar? Tirar hay que tirar siempre con levantado, nada de acacharse. Eso de así acacharse es lo peor que hay. ¿Por qué? Pues porque no puedes controlar la bola. Se desvía Sí. el tiro. Sí. Así hay que tirar, de pie, como ha hecho usted ahora, Así ¿no? que claro, sí. Y vemos que no le va mal. Ahí, esa va, esa punta maneras, Sí, mira. claro, es Pa' que ganar va. Es que hay que tirar siempre a la que gana. Tiene siempre. años de experiencia usted. Ya llevo en casa al menos 60 o 70 premios. Ya no hago caso yo de ellos. Ya no sabe dónde meterlos. No, sí, muchas veces al contenedor digo los voy a tirar. Y por aquí estas dos, si hay alguna confusión, hay que medir. ¿Está 12? Esta 12 tiene, y esta que es nuestra, igual. O sea que tenemos ahí un empate. Un empate. Hasta que no acabe la partida no se sabe, ¿no? No, que ahora seguimos y las podemos quitar y podemos... Puede cambiar entonces la jugada. Exactamente. Tenemos 20 minutos para almorzar. Pues aproveche. Menudo almuerzo tenemos, para reponer fuerzas. La han hecho muy bien, menudo, porque no es muy abundante. Que no es muy abundante. No. Pues si no falta de nada, cebolla, tomate, embutido, Una pepino. cosa es que no falte de nada y otra cosa es que esté poco abundante, porque somos mucho grupo. La petanca también cansa, ¿no? Sí. Parece que no, que es un deporte más tranquilo, ¿no? Pero gusta mucho. No es tranquilo porque te tienes que agachar, te tienes que levantar bastante y son las pistas de 10 metros que quieras o no andas un poco. Entonces hace uno gana. Por supuesto. Bueno, con este almuerzo me parece que da igual ganar o no ganar, ¿no? Esto da lo mismo. Esto es lo bueno que tiene esto. Lo demás es un pasatiempo. A disfrutar y a celebrar San Lorenzo. A celebrar San Lorenzo.